Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, gente, buenos días. Estamos aquí una vez más en Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico, con la idea de que conozcas tus derechos, pero también que nos pongamos al día con temas de política pública. Esta vez estamos hablando de este paso atrás para la equidad, que vamos a problematizar si realmente es un paso atrás, pero que ha estado pasando en estos últimos días con lo que ha sido la aprobación atropellada de proyectos claramente creados, claramente desarrollados, claramente promulgados para eliminar espacios de equidad y particularmente afectar a comunidades dentro de los grupos LGBTIQ, particularmente a las personas trans en Puerto Rico. Las políticas públicas de las que vamos a hablar hoy y que al momento en que estamos grabando esto son proyectos del Senado que acaban de ser aprobados, literalmente reflejan las políticas públicas federales que el gobierno de Trump ha estado implementando, hablando no solamente literalmente de una borradura a las comunidades trans, sino incluso hablando de su criminalización y de una alegada protección a las mujeres, de una alegada protección a los menores, haciendo políticas que cada vez más persiguen, señalan, excluyen y literalmente buscan eliminar a las personas transgénero. Pero quiero decir, a manera de inicio y mientras nos vamos presentando y rompemos la conversación, que por lo menos yo opino que estas políticas públicas, si bien es cierto que hacen eco de las políticas públicas de Donald Trump, ya tendrían arraigo en Puerto Rico, un país muy conservador que durante las últimas décadas o históricamente ha estado persiguiendo a las personas de la comunidad LGBT, como muestra pensar en cuando existía el delito de sodomía que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, cuando se hizo una interpretación de la ley 54 a todas luces errónea, excluyendo a las personas a las parejas o exparejas del mismo sexo de la cobertura de la ley, cuando hubo que luchar para incluir identidad de género como parte de las protecciones laborales, porque se entendía que no necesariamente estaba en las protecciones laborales, y ahora en los intentos que hay de seguir criminalizando no solamente a las personas trans, sino sacarlos de espacios como es el espacio de la adopción, prohibir la adopción de personas del mismo sexo, buscar permitir cosas tan horrendas como son las terapias de conversión, que no es otra cosa que esos actos violentos, emocionales, verbales e incluso en algunas instancias hasta físicos contra adolescentes, contra jóvenes que digan no sentirse conformes con la orientación sexual tradicionalmente establecida, para hablar, por ejemplo, de seguir prohibiendo los espacios para que atletas transgéneros puedan hacerlo, la prohibición de baños que sean para todo el mundo, inclusivo en lugares públicos, por ejemplo, como en la Universidad de Puerto Rico, la manera tan abierta con que aquí nuestras instituciones, incluyendo la propia universidad, eliminaron las políticas de diversidad, inclusión y equidad. Y yo creo que un poco lo que ha hecho Trump es que acelera un movimiento ya altamente conservador que igual nos ha llenado las calles históricamente con marchas de Puerto Rico a la familia, y donde no hay problema de llevar niños e indoctrinarlos en políticas de odio a personas diversas, pero que a la misma vez buscan criminalizar a las personas que protestan por tantas otras cosas y que también se llevan sus niños para luchar por un mundo más justo. Así que lo traigo porque vivimos en un país donde ya esto se venía a venir, donde vivimos en un país donde esta es la consecuencia natural, pero ahora tenemos un gobierno federal que parecería no solamente justificar, sino que envalentona a los grupos conservadores locales y que ciertamente, ¿verdad?, están haciendo pulso para adquirir cada vez más poder. Esa es la introducción. Obviamente no cargada política, ideológicamente. Muy neutral. No, pero ya fuera de broma, nada puede ser neutral cuando se trata de la defensa de derechos humanos, y ciertamente toda defensa es un postulado ético, pero también político. Compañeras, saludos cordiales, bienvenidas. Saludos. ¿Quién empieza? ¿Quién se presenta primero? ¿Es viernes? Yo puedo ser el espacio de Doña Gloria ya. Doña Gloria, ¿cómo usted se Saludos. siente? ¿Violentada? Todo muy bien, como dice doña, estuvo excelente. Estuvo fantástico para Sí, claro. seguir abonando al 2025. Claro. No, muy contenta de estar aquí nuevamente. Este tema a mí me apasiona, siempre me ha apasionado. Estamos bajo ataque, pero siempre hemos estado bajo ataque y siempre hemos resistido y seguiremos resistiendo. Así que muy contenta de por lo menos tener este espacio para poder hablar de estos asuntos. Yo no voy a decir que me apasiona, pero es de esas cosas, ¿verdad?, que enfurecen todas las veces, no importa cuántas veces uno lo escuche. Yo soy Verónica y yo trabajo con programas de recuperación justa. ¿Coincides con esa tradición conservadora?
Yo coincido de que ya aquí había un terreno fértil para que eso surgiera y tenemos nuestras propias variantes conservadoras. Ciertamente la administración actual a nivel federal, el discurso que viene desde esa línea conservadora en Estados Unidos, incluyendo con las iglesias en Estados Unidos, yo creo que han amplificado y validado muchas de esas mismas. Sí. ¿Y tú? Coincido perfectamente. Es un espacio, un sector que no es solamente que ha estado, sino que ha estado activo, que se ha estado moviendo, que todos los años hacen manifestaciones frente al Capitolio, de oración, etcétera, y que ha estado activo por décadas para privar derechos. Así que sí, en efecto, hay una tradición conservadora bien grande, bien amplia, que se alimenta a sí misma, ¿verdad? Que es un público cautivo porque muchos de ellos están dentro de espacios de iglesia que se reúnen y se validan ese tipo de pensamiento y de conducta semanalmente, ¿verdad? Dentro de sus espacios religiosos, y que han estado ahí, que siguen estando, ¿verdad? Y que están presentes, activos y que los hemos visto orarnos involuntariamente, ¿verdad? En diferentes manifestaciones, en diferentes actividades. Así que sí, hay una tradición religiosa bien grande que se alimenta también en muchas ocasiones de la falta de conocimiento y de la falta de información y de la desinformación, y que también se alimenta de unas políticas y unas formas de pensar muy terribles, ¿verdad? Enraizadas en el odio, en la exclusión y en la imposición de cierto modo de ser y de cierta esquema de valores que se quiere, ¿verdad?, imponer al resto de la población. Así que sí. Y un Sí. poco aclarar, para que no haya mácula de sospecha sobre eso, que no se trata de luchar contra esos dogmas No, religiosos. claro que no. Yo creo que es muy distante la filosofía ética o los valores, y no voy a entrar en los valores de las distintas espacios religiosos, de lo que estamos viendo, ¿verdad? Y yo creo que hacer ese distanciamiento, porque lo contrario es trampa, ¿no? Meter a Dios en la política pública, pues es trampa, y por eso hablamos de la separación iglesia-estado, porque no hay tal cosa como debatir o como conciliar sobre un dogma. El dogma religioso no se discute, no debe ser espacio de discusión y debe ser protegido, y por eso hablar un Claro. poco ahora del proyecto de libertad religiosa, pero también decir que en momentos coyunturales bien poderosos, como fue incluso cuando se buscó eliminar y se logró eliminar ese y hoy estoy, ¿verdad?, con este lenguaje de abogada que espero que se me vaya limpiando, pero cuando se trató de eliminar ese tipo penal o ese delito que hablaba sobre sodomía, las iglesias que hablan desde una perspectiva de derechos humanos, sus respectivas versiones del cristianismo, fueron solidarias. Cuando se habló del Comité CABE, que era el comité amplio en búsqueda de la equidad, iglesias eran parte o son parte de ese espacio. Cuando se habló, por ejemplo, de perspectiva de género, yo recuerdo conversaciones importantes en grupos muy respetados, con muchos estudios, con teólogos, con personas de diferentes denominaciones, como la Mesa Martin Luther King, que hicieron un trabajo bien maravilloso en este tema de los inmigrantes, iglesias que se han crecido y que han creado santuarios, y cuando digo santuarios, protecciones para inmigrantes, sean o no sean reconocidas en la ley. Así que este proceso no se debe ver como un proceso contra la religión ni contra las iglesias como un todo, pero sí entender que hay políticos inescrupulosos que, para justificar sus medios, y políticos que a veces comparten el rol de ser pastores, también comparten el rol de ser líderes de iglesia, han literalmente ensuciado esa práctica y a esos feligreses para moverlos como herramientas de odio. Y entonces llega un proyecto en un país que es conservador, en un país que es muy religioso en diferentes espacios, sobre todo en los espacios más empobrecidos, ciertamente. Y es un país donde la religión la utilizan grupos poderosos que no les importa nada la religión, pero que la utilizan como una herramienta, ¿verdad? Porque Papito Dios aparece en momentos cuando uno va para las elecciones, Papito Dios sale la noche antes de las elecciones, y cuando los federales te tocan la puerta y cuando estás esperando la lectura de acusación, mírese, por ejemplo, los tweets de Tata Charboniel, que los salmos, ¿verdad? Yo creo que usan los mismos salmos, hay el abogado te da, ¿verdad?, las estrategias y te da los salmos y los van publicando. Pero hablar, ¿verdad?, y polarizar, yo creo que pensar solamente en términos de religión es la trampa, ¿no?, a la que queremos llegar, cuando realmente aquí de lo que se trata es algo muy tangible, que es excluir a personas LGBT de los espacios.
Y entonces se da este proyecto de libertad religiosa. En un momento hablamos aquí lo que es el PS01. Este proyecto no es ley, es importante que la gente lo sepa porque se va a usar demagogia en estos días para decir que ya ganaron, que barrieron, que aprobaron. Este proyecto lo que ocurrió es que se aprobó en el Senado. Ahora el trámite ordinario sería que este proyecto vaya a la Cámara, en la Cámara se discuta, que hayan vistas públicas reales, efectivas, publicadas, y que entonces de aprobarse, pues pasar a la firma de la gobernadora, quien tendría que decidir si es aliada como se anunció, como se había dicho al principio, que era aliada de la equidad, o si se va a aliar al bando de la gente que quiso promover este proyecto y lo va a firmar, o quizás no se aprueba y ahí muere. Dicho eso, el PS01 era el proyecto de libertad religiosa. ¿Quién quiere hablar sobre el PS01? Glory. El PS01 es un proyecto de ley que busca bajo, ¿verdad?, la idea de proteger la libertad religiosa de la gente, busca permitir que ciertas personas puedan negarse a realizar ciertas gestiones o ciertas ayudas o ciertas, ¿verdad?, brindar ciertos servicios a diferentes personas por motivo de su religión. Y eso tiene el efecto, ¿verdad?, muy directo y muy claro de que personas puedan decir yo no voy a servir a tal ciudadano o yo no voy a preparar este bizcocho o no voy a recortar a esta persona porque esta persona es abiertamente LGBT y eso va en contra de lo que religiosamente yo promuevo, ¿verdad? Y lo que se pretende y lo que se quiere y la excusa de eso, de la forma en que se apalabra, es decir, que la libertad religiosa hay que protegerla para evitar, para que esa persona pueda, no se sienta obligada a ir en contra de sus principios religiosos a la hora de hacer cualquier conducta. Así que pues tiene una ¿verdad? Bajo la idea de proteger y de garantizar derechos a cierto nivel de la población, tener el efecto muy directo y muy real de privar por razón de la orientación sexual o su identidad de género, de servicios y de servicios de diferentes formas, sean gubernamentales e incluso privados, a cierto sector de la población por su identidad de género o su orientación sexual. Y quiero decir más allá que no solamente se limitaría el proyecto de libertad religiosa, no solamente se limitaría necesariamente, aunque está diseñado para la comunidad LGBT, no solamente a eso, y lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Claro. Desde personas que escojan, desde por ejemplo una persona que decida convivir y que no esté casada bajo la iglesia, personas que busquen, por ejemplo, una persona me preguntaba ayer, esto significa que si yo voy a registrar un niño que sale de padres no casados y voy al registro demográfico y me preguntan y la persona que me va a ayudar me dice que los niños no deben nacer fuera del matrimonio, ¿se puede negar? Máxime, si es una madre que ese niño nació por una relación de adulterio, imagínate. Imagínate, todas estas cosas, ¿no? Y un poco, ¿verdad? Lo lesivo que eso representa ser para tantas cosas, que va desde el derecho a la intimidad, porque literalmente el proyecto de libertad religiosa parecería dar carta blanca para que ese funcionario indague sobre esa orientación sexual, sobre esa identidad de género, sobre otras cosas que puede entender violan esos principios religiosos que tengan. Pero también es la interrupción en un país donde ya de por sí los servicios públicos están tan interrumpidos, donde hay tanta escasez de servicios de salud, de servicios de vivienda, de servicios de tramitación de asistencia al ciudadano, de servicios de asistencia pública, de distribución de beneficencia. Es lamentable tú tener entonces políticas, incluso estoy hablando aquí desde el punto de administración, ¿verdad? Sacando el lenguaje de derechos humanos. Establecer políticas que entorpecen, que detienen la cadena de distribución de cosas y la cadena de servicios en un país que de por sí ya está interrumpido y que eso no permite el desarrollo económico. Yo no sé por qué aquí no están gritando los sectores empresariales, los sectores que dependen de los servicios, la economía. Porque si tú pides una licencia de cuido de 2 horas, aquí se une todo el mundo. Pero si tú das carta blanca para que cualquier trabajador o trabajadora del sector público o privado te diga, no, yo no voy a trabajar, no pasa nada. Yo no sé si es que no se han dado cuenta porque todo el mundo está tan pendiente a la cuestión de la religión y los grupos LGBT. Y en particular a mí también me preocupa en un sistema educativo roto el hecho de que estemos hablando de cómo este proyecto va a incidir en las escuelas y cómo va a incidir, por ejemplo, en que los estudiantes, motu propio, dice ahí, un estudiante que por sí quiera empezar una oración se le tiene que permitir y la actividad religiosa encaminada por los estudiantes, y eso interrumpiría, aunque dice que no esas labores educativas, pero también sigue siendo excluyente. Es decir, las leyes antidiscrimen existen para proteger grupos históricamente marginados.
Y no porque nazcan marginados, porque intencionalmente se les margina y literalmente poner un freno para que eso no siga ocurriendo. Protege grupos específicos. Por eso las leyes antidiscrimen no son para todas las personas, todas por igual, porque todo es todo, todo es todo. Está hecha para grupos que históricamente han sido desaventajados. Por ejemplo, las personas con diversidad funcional, las personas con impedimentos, pues históricamente han sido excluidos, ¿no? Pues vamos a hacer leyes para protegerlos. Pero también las leyes antidiscrimen existen porque se sabe a nivel de datos que las políticas de discrimen inciden en la economía. El discrimen incide en la economía, afecta el comercio interestatal, la gente deja de venir, se cae el turismo, la gente deja de invertir, pierde dinero de jóvenes profesionales, la gente busca otro lugar, aumenta la migración, la migración, que la gente se va. Así que no sé si hay un análisis de este tipo aquí, porque yo creo que esto sí, si hay leyes que todas las leyes requieren un análisis fiscal, yo creo que esto requiere un análisis fiscal. Definitivo. No, y tú hablabas de la economía y yo no podía dejar de pensar, o sea, me lo imaginaba en mi cabeza, la gente que siempre habla del gigantismo gubernamental, pues ahora cuando hay muchos empleados, cuando en el registro demográfico hay que tener una persona designada para cada tipo de posible excepción que pueda una persona establecer bajo esa ley, uno para hijos nacidos fuera del matrimonio, otro para relaciones homosexuales, otro para relaciones interraciales, y tenemos un ejército. ¿Y qué va a haber en esa misma línea? Hablando en serio, porque esto suena al absurdo, pero es que esto será absurdo. Es real, una fila para personas LGBT. Vente. Una fila. Todo el mundo que sea gay, la fila donde los va a atender. El apartheid. Eso, pero eso. el que los atienda, y varios que los atienda, porque el que los atienda puede coger vacaciones y enfermarse también. No, también se puede enfermar. Sí. Entonces, pero este es el absurdo. Sí, es el absurdo, pero no tanto. Porque, por ejemplo, pensábamos, por ejemplo, hablando del comercio y de las empresas. Pues sabemos que durante el mes de junio las empresas, o no sabemos qué va a pasar este año, pero las empresas comienzan entonces a hacer su planteamiento sobre Pride, sobre el orgullo gay. Vamos a suponer que este año vuelvan con lo mismo porque les conviene para vender. Eso vende un montón. ¿Verdad? Les conviene para vender. Y entonces vienen con los anuncios y dice, por ejemplo, qué sé yo, X compañía, apoyamos aquí todas las comunidades y todas las personas. Y de momento esta compañía va a tramitar algo en algún departamento que tenga que ver con importación de esas mercancías. Y de momento llega el funcionario y dice, yo no estoy de acuerdo con los valores de tu compañía. Y ninguno de los funcionarios del área está de acuerdo con los valores de su compañía porque van en contra de sus principios religiosos. Y entonces, ¿qué va a hacer esa compañía? ¿Quién le va a brindar el servicio? ¿Cómo se va ¿verdad? a sobrepasar esa situación? Sobre todo con el asunto de la división de tareas que pueden haber, ¿verdad? En las diferentes agencias gubernamentales. Pues yo no sé. ¿Entienden? Va a haber un estancamiento, eso nadie lo ha pensado, nadie lo ha dicho. Algo que ya de por sí ocurre, ¿verdad? Y que ha sido un problema por muchos, muchos años, aunque no se habla abiertamente, de los jueces que se niegan a casar a personas del mismo sexo, incluso cuando eso ya existe. Claro. O sea, las implicaciones son tantas, ¿no? Y además, y perdóname que te interrumpa, pero también las variables pueden ser tantas, porque aquí estamos hablando del asunto más claro y más abierto y el más fácil, lo que más se va a dar, que es el discrimen contra las personas LGBTQI+, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de manifestaciones o posicionamientos que sean del 8 de marzo, que sean de empoderamiento de la mujer, que todo un montón de organizaciones y de agencias sí lo dicen, y entonces, ¿cuántas variables van a haber basadas en cuántas religiones y cuántas manifestaciones, incluso del mismo cristianismo hay? Porque cada iglesia puede tener algún tipo de planteamiento distinto. De hecho, ayer unos compañeros hablaban de discrimen contra otros grupos religiosos que hay en Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos una comunidad musulmán, tenemos una comunidad judía que utilizan los atuendos judíos y que celebran y observan las actividades. Tenemos comunidades, por ejemplo, también que practican la santería, que practica la religión yoruba y que también sienten, ¿verdad?, que esto es una ley particular que facilita a ciertos grupos religiosos ciertas cosas. Así que lo traigo, ¿verdad? Porque ciertamente hay gente que lo cree, porque no todo el mundo tiene creencias religiosas, y no sé por qué la insistencia de que todo el mundo, o partir de la premisa de que todo el mundo no solo las tiene, sino que tiene la misma. Claro, y cada derecho te da la oportunidad de no ejercerlo, ¿verdad? El derecho a la libertad religiosa también te da un derecho a no tener una religión. Pero ciertamente el hecho de que este proyecto haya pasado después de un proceso tan atropellado, ¿verdad? Donde se dio una lucha para que hubiesen vistas públicas, donde ayer, de hecho, en sus turnos, el presidente del Senado lo que hizo fue despotricar a manera personal, ad hominem, hacia una persona
específica contra Pedro Julio Serrano, que indistintamente de las creencias o de la manera si a ti te cae bien o no te cae bien, la pregunta es si el espacio legislativo o ese espacio, ese legislador, se debe seguir dando para ataques personalistas basados en la gente, basado en su historial. La pregunta es si eso es lo que queremos. Eso es parte del debate legislativo. Aquí realmente se dio un debate legislativo o no, y es lamentable. Por otro lado, hay otro proyecto, porque ya nos quedan nada más 5 minutos, que fue el proyecto que tenía que ver con el tratamiento que pueden recibir menores o jóvenes quienes son autorizados por sus padres y madres, porque a mis hijos los educo yo, y que después de que tienen una evaluación médica y se les diagnostica con dismorfia del género, disforia de género, que son niños y niñas que no se sienten conformes con el sexo que se les fue asignado al momento de nacer y pasan por procesos, ¿verdad?, de tratamiento, que va de tratamiento psicológico, medicamentos hormonales ya en otras etapas, y que son tratamientos reversibles, como ha demostrado la ciencia. Pues de momento eso se prohíbe, incluso cuando sea con el consentimiento tanto de médicos o de madres o padres. Y quiero decir, ¿verdad?, que de nuevo esto no es una ley. Esto lo que ha pasado ahora mismo es que se ha aprobado en el Senado, pero ciertamente el hecho de que se hayan calendarizado estas dos cosas juntas en un país donde antier fue que confirmaron al de manejo de emergencia, no es casualidad. Hay alguien tratando de llevar un mensaje. El día anterior había nombrado la gobernadora a una nueva procuradora de las mujeres en violación, indistintamente de los méritos que pueda tener, y ojalá que sea una gran procuradora de las mujeres, pero en violación a lo que explícitamente dice la ley, de que tenía que ser en consulta con los grupos que se dedican a los temas de violencia doméstica, diciendo que esos grupos a mí no me validaron, así que yo no los tenía que consultar. ¿Ok? Pero la ley no dice eso, pues entonces se pasa esto. Y ciertamente hay un mensaje que se está tratando de dar. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, yo creo que el mensaje es contundente y claro. ¿Sabes? Aquí la agenda, y digo la agenda religiosa porque es la agenda religiosa cristiana, tú sabes, de cierto sector que ha secuestrado El discurso. prácticamente el discurso, ¿verdad? Porque como tú mencionabas, muchas iglesias no lo son, pero hay muchas iglesias que sí. Y que son las que están adelantando este tipo de asuntos. Así que la idea es pasar una planadora, ¿verdad? Pasar una planadora. Lo están haciendo. Y seguiremos entonces aquí tratando de resistir, porque seguimos con la idea que todos tenemos derecho de ser quienes queramos ser dentro de las circunstancias. Después que nosotros no violemos la ley, pues tenemos el derecho de ser, ¿verdad? Así que en ese sentido, la agenda me parece a mí que es clarísima. La ha sido desde el principio, ha sido la agenda misma transfóbica también del presidente Trump. Y aquí, ¿verdad? Pues un poco lo que tú mencionabas ahorita, Ariadna, del tipo de proyecto que se está adelantando vis a vis lo que no se está adelantando, ¿verdad? Porque ¿cuáles son los otros proyectos que sí se están aprobando en Senado? ¿Qué están adelantando en términos de administración? ¿Cómo se están llevando a cabo planes, por ejemplo, para preparar el gobierno y el país ante la inminencia de los recortes a los programas del PAN, a los programas de vivienda, Sí. a los programas de subsidio? ¿Qué se está haciendo para prepararnos sobre eso? Y sin embargo, ¿por qué estamos adelantando este otro tipo de asuntos? Y yo tengo, ¿verdad?, muchas cosas que decir sobre eso, pero yo creo que históricamente ha habido un proceso donde cuando ganan, ¿verdad?, y se da esas barridas totales que se dan, por ejemplo, como este caso, y uso barrida total, ¿verdad?, porque ese banquete total, usualmente, ¿verdad?, pues se pasa eso, está la celebración noviembre-diciembre, pero ya en enero, febrero, ustedes ven que se empiezan a establecer cuál es la agenda del nuevo gobierno, cuál es el plan de política. Piensen, por ejemplo, en Fortuño y cómo pues estos meses de febrero, marzo, abril fueron meses instrumentales para instaurar la política pública que tenía, ¿verdad?, de recortar el gobierno, políticas muy antipáticas, políticas muy poco protectoras o muy lesivas a temas, por ejemplo, como derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero ya había una agenda. Aquí todavía yo siento que estamos en abril y que estamos castigando a los derrotados. Puede que sea Que algo estamos de- tomando represalias. Y pienso en esa cosa que nos han dicho a puertas abiertas y a puertas cerradas, de no vamos a perdonar que aquí la izquierda, o lo que ellos entienden que es la izquierda, los grupos progresistas, que no es lo mismo, no es igual, nada de eso, que la gente, ¿verdad?, que no piensa igual, llegó segunda en las elecciones. Y gobernar desde el resentimiento y el miedo es un peligro
no solamente para los grupos que son perseguidos, no solamente para el que ejerce esas políticas de represión, sino porque se desgasta, ¿verdad? Va a haber un desgaste, usted no puede estar haciendo todo eso porque en un momento la gente va a decir, coño, nos vamos a quedar sin pan y ¿cuál es la estrategia? O coño, vino un huracán y no llegó la asistencia, porque no llegaron los 700 pesos. Claro. Pues cuando le lleguen los 700 pesos, ¿tú sabes a quién van a responsabilizar? A Jennifer González. Eso es lo que va a hacer la gente. Eso es lo que va a hacer la gente, porque la gente no va a pensar que es Trump. Claro. Cuando aquí corten el pan, van a responsabilizar al gobierno. A la misma vez que suben los costos de los alimentos claro. por las tarifas. Pero sí, O sea, yo creo que coincido contigo plenamente de que mucho miedo y resentimiento, pero también es lo único que tienen. Porque Luis Fortuño, con todos sus muchos Tenía un plan. defectos, Ese era el peligro que tenía. Él tenía una un agenda, plan. exactamente, ¿saben? Y Bien él hizo claro. exactamente lo que él dijo que él iba a hacer. Eso Eso también eso hay que reconocérselo. Él no Cierto. ocultó absolutamente nada. Eso fue lo que escogimos, ¿no? Así que él tenía una agenda bien clara. Yo no sé, yo no creo que haya nada. ¿Qué más van a hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer para bajar el precio de los huevos en Puerto Rico, verdad? Pensando en eso. Nada. ¿Cuál es la estrategia que tienen? Pero ni para siquiera la hacerla? demagogia de decir. Pero esta estrategia es corta. Por su Claro. naturaleza tiene un tiempo límite, porque ¿qué más vas a hacer? Piensa, ¿qué más vas a hacer? Pero ni siquiera este asunto de hacer un planteamiento de estamos haciendo algo, estamos buscando alternativas, vamos a buscar un plan, por ejemplo, para proteger la industria de los autos en Puerto Rico, de los autos importados, nada, no hay nada. Es como que pues van a subir los carros, pues cómprate un americano. No hay De hecho, un ahora me planteamiento. sorprende porque todavía esa reforma contributiva que viene todavía no está lista, pero ya anunció que va a adelantar 2 proyectos de otros que vienen, y yo creo que es un poco para tratar de calmar a la gente con esto de la alzar los precios. Pero yo creo también que es que hemos tenido un gobierno de muchos colores, y esto no es un mensaje partidista, que se ha anclado para bien o para mal en poner zapatos a la gente en los fondos federales, y que eso ha permitido que no haya que hacer tanto porque los fondos siguen llegando. Y literalmente aquí se cantaron victorias por 8 años diciéndose conseguí 40 millones, conseguí 20,000 millones de fondos federales que se iban asignando a Puerto Rico, y no había nada que hacer, solamente se asignaban, ¿no? Y de repente, cuando caen los fondos federales, es literalmente como si cayera la ilusión fundamental, la base. Y si se cae la base, tenemos por primera vez en muchos años que desarrollar posiblemente por primera vez desde la fundación de esos principales grupos, partidos políticos, tenemos que inventar algo from scratch. Porque no hay PRERA, no hay PRA, no hay cupones, no hay seguro social. Y no somos independientes. No podemos culpar a Juan Dalmau. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a culpar a Juan Maldonado. ¿De qué tú estás hablando? ¿Cómo que no podemos? sé, exacto. Pero nada, traemos todo esto, ¿verdad? Porque este es el escenario, hay mucho trabajo que hacer. La Cámara debe facilitar vistas públicas. En la Cámara, por definición, hay más legisladores y legisladoras, lo que no significa necesariamente más diversidad, pero debe ser un espacio para incidir, para insistir y también para buscar avanzar. Y apostar a la democracia, apostar a que el proceso se puede lograr, ¿verdad? Es una cosa complicada en este tiempo, pero poder decir, mira, quizás en la Cámara sí haya una oportunidad para que la gente pueda hablar, para que se pueda evaluar ese proyecto, pueda someterse a algún tipo de enmienda para que se pueda dialogar como país, que es lo que queremos. Sí, ¿Apostamos? apostamos, no hay de otra, ¿verdad? Pero nosotros jugamos para ganar. Así que vamos por ahí. Gente, gracias.